Hoy vamos a hablar de un personaje incómodo. Uno que estoy seguro, la mayoría prefiere evitar. Judas Iscariote. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Pero no vamos a repetir lo que ya todos saben o suponen. Hoy quiero que miremos su historia con otros ojos, no para justificarlo, sino para entenderlo. Porque su vida, aunque trágica, está llena de lecciones que pueden cambiar la forma en que enfrentamos nuestras propias caídas. ¿Quién fue realmente Judas? ¿Por qué traicionó a Jesús? ¿Fue solo por dinero, o hubo algo más profundo detrás de su decisión? ¿Tuvo alguna vez la intención de dañar, o simplemente no supo qué hacer con su frustración? Vamos a mirar un poco su historia con una mirada más humana, reflexiva, pero también educativa. Porque en su error hay advertencia. Y en su final, una enseñanza bastante poderosa. Quédate conmigo, porque al final de este análisis, no solo vas a conocer mejor a Judas. También vas a conocerte mejor a ti mismo. Cuando escuchas el nombre Judas Iscariote, probablemente lo asocias de inmediato con una sola palabra, traición. Pero, ¿alguna vez te has detenido a estudiar quién fue este hombre? ¿Qué lo movió, y qué lo llevó a tomar una decisión que marcaría su nombre por el resto de los siglos? Este no es un intento de justificarlo. Es un intento de entenderlo, porque cuando comprendemos a Judas, muchas veces terminamos entendiéndonos también a nosotros mismos. ¿Y quién fue realmente Judas Iscariote? Judas fue uno de los 12 apóstoles escogidos directamente por Jesús. Su apellido, Iscariote, probablemente indica que era de Queriot, una ciudad al sur de Judea, lo cual ya lo hacía diferente del resto del grupo, que era en su mayoría de Galilea. Esto ya lo pone en una posición interesante, pues es un forastero entre pescadores galileos. Jesús no eligió a Judas por accidente. En el Evangelio de Juan se dice que Jesús sabía desde el principio quién lo iba a entregar. Y aún así, lo incluyó. Le dio autoridad. Lo envió de 2 en 2 y lo hizo parte del círculo. Este es uno de los primeros datos clave. Dios puede confiarte tareas aún sabiendo tus debilidades. Porque el plan no depende solo de ti, sino también de su gracia. Ahora, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Aquí entramos al terreno de las hipótesis históricas, teológicas y humanas. La versión más directa está en los Evangelios. Judas fue a los líderes religiosos y acordó entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Un precio bajo. Era el valor que se pagaba por un esclavo. Pero sería superficial pensar que todo fue por dinero. Muchos estudiosos coinciden en una posibilidad más compleja. Judas estaba desilusionado, pues Jesús no era el tipo de Mesías que él esperaba. En tiempos del Imperio Romano, muchos judíos esperaban un líder político-militar que liberara a Israel. Cuando Jesús siempre hablaba de amar al enemigo, de poner la otra mejilla y de morir, al final quizá Judas pudo haber sentido que ese no era el camino. Entonces, es posible que Judas haya querido forzar a Jesús a actuar. Provocar un conflicto, una rebelión. Entregarlo pensando que se defendería, que llamaría legiones de ángeles y que comenzaría una enorme revolución. Pero Jesús no respondió como Judas esperaba. No peleó ni se resistió. Jesús simplemente se entregó. Cuando la expectativa no se cumple, el corazón puede volverse amargo. Y la desilusión puede llevar a decisiones fatales. Entonces, ¿fue Judas solo un traidor? No. También fue un hombre lleno de culpa. Cuando vio que Jesús fue condenado, cuando comprendió que lo había entregado a la muerte, se derrumbó, lloró y suplicó, trató de devolver el dinero. Y dijo, he pecado, entregué sangre inocente. Y lo que sigue es uno de los actos más tristes de toda la Biblia. Judas termina ahorcado en su culpa. Aquí hay una lección poderosa y muy humana. Judas no fue condenado por su traición, sino porque en ningún momento pensó que podía ser perdonado. Jesús perdonó a Pedro, quien lo negó 3 veces. A los que lo crucificaron, les dijo, Padre, perdónalos.
¿Crees que hubiera perdonado a Judas? Precisamente no vino Jesús para perdonar nuestros pecados. Pero Judas no esperó la mañana. ¿Qué podemos aprender de su historia? Aquí es donde este análisis se vuelve útil para la vida diaria. Todos somos humanos, en cualquier momento podemos flaquear y fallar. Incluso los más cercanos a Jesús pueden tropezar. No se trata solo de cuán lejos llegas, sino de cómo respondes al error. Las expectativas distorsionadas matan la fe. Si amas a Dios, solo mientras te cumple lo que esperas, entonces amas una imagen y no al verdadero Dios. La culpa no resuelta, destruye. Judas se arrepintió, pero no buscó restauración. En vez de correr hacia la cruz, se alejó de ella. El perdón está disponible, pero tienes que aceptarlo. El Evangelio no es un cuento para gente perfecta. Es la historia de una segunda oportunidad para los que se sienten perdidos. ¿Y si tú eres Judas? No literalmente, claro. Pero piensa por un momento. ¿Has tenido momentos en los que sentiste que fallaste demasiado? ¿Has lastimado a personas que amabas? ¿Te has sentido indigno del perdón? Entonces necesitas esta historia más que nadie. Porque Judas no fue un monstruo, sino una tragedia humana. Y su historia no está en la Biblia para que lo odiemos. Está ahí para que no cometamos su error. Al final, el peligro es no esperar la luz. Y es que, todos caemos. La diferencia está en si te quedas en el suelo, o te levantas. Judas cayó, y no se levantó. Pedro cayó, se levantó y volvió a Jesús. Hoy, tal vez tú estás en ese punto intermedio. En la oscuridad. En el remordimiento. En el cómo pude hacer esto. Y lo que quiero decirte es: espera la mañana. La luz siempre llega. La gracia siempre está a la puerta. Y tú, no importa qué hayas hecho, aún puedes volver. Porque el Evangelio no es la historia de personas perfectas, sino de personas rotas que aprendieron a aceptar el perdón. Si esta corta reflexión fue de tu agrado, suscríbete y no olvides dejar tu me gusta.